No sé si esta ha sido la primera novela para algunas o para algunos, la primera novela africana. Sí, Silvia, sí veo la cara de Silvia que dice que sí. sí, Para también, Graciela también. también. Para Claro. Caro también. Ujú. Ah, La no para Nancy, Nancy, no para Olga, lógicamente. y Vale, para Amanda hermosa tampoco. novela, se lee muy fácil. Nancy Mm. Sí. Tuño. Sí, Bueno, Bu- escrita por mujer para mí ha sido la primera, pero y ahora Escrita por... encuentro la diferencia con los hombres, Ah, que sí, porque ¿no? Bastante. claro, el del premio Nobel, Abdul Razak Gurnah. se le escapan algunos comentarios. Eh, Comentarios. sí, como con la diferencia, y son mujeres, es esos comentarios que sutiles, Mm, pero que los noto ahora, después de leer la novela esta que estamos para hacer hoy y también de haberla escuchado el otro día, eh, Atrifonia. a Mm, Trifonia. Hermoso. Este, y uno se da cuenta que aún en los continente americano, siempre hay resabios de cosas de los comienzos totalmente. de América, ¿no? Todavía, bueno, mi generación alcanzó, desgraciadamente. Por suerte Mm, vimos los cambios, pero ya. Pero bueno, es... hay muchos paralelismos que también se pueden observar. Sí, sí, Totalmente. hay situaciones que sí, que debido a mi edad, no me la van a preguntar, pero, pero sí, que las he vivido. Mm. Sí, las he Pues visto. me alegro que haya sido, ¿no? Para algunos la primera novela porque es como algo distinto, ¿no? Muy, muy, muy Mm, distinto quizá a lo que estamos acostumbrados a Sí. leer. Y exacto. también se pone en valor, ¿no? La escritura de las africanas y qué cercana también a veces es la escritura, ¿no? El estilo. O... Así que bueno, aquí Juan Carlos dice que, bueno, que ha leído Flora Wampa. No sé si habrás leído Furu, posiblemente, la más conocida de Furu. Juan Carlos, y también ha leído Nawal al-Saadawi, muy buena escritora de Egipto. Y bueno, me alegro, Juan Carlos, que te ha gustado. Laura, sí, es Furo, ¿viste? Vale, perfecto. Sí, sí, la de Nawal al-Saadawi siempre recomiendo, la de La Mujer punto cero. Sí. Y bueno, algunos han leído Chimamanda. Sí, bueno, quizá la pregunta debería haber sido, aparte de Chimamanda, ¿alguien ha leído alguna otra novela? Porque bueno, Chimamanda es como la más leída. De hecho, hasta que apareció Chimamanda, eh, Buchi Mecheta y Mariam Ba de Senegal eran las escritoras que más habían leído, que más se habían leído en África y fuera de África. La carta más larga, de Mariam Ba y Delicias de la Maternidad o Las Delicias de la Maternidad de Buchi Mecheta habían sido esas dos novelas las más leídas en cuanto a literaturas africanas escritas por mujeres. Pero bueno, luego vino Chimamanda y ya arrasó dentro y fuera del continente. Eh, Así que bueno, entiendo, obviamente, que mucha gente haya leído Chimamanda antes de estos talleres o seminarios, como comenta aquí Carolina. Yo he puesto hace 3 días, venía preparando en estos últimos mes, 2 meses, dos plantillas. Una es para los lectores de estas literaturas cuando tienen un libro de literaturas africanas y quieren hacer este ejercicio, ahora os voy a explicar con esta plantilla. Y la otra es para docentes, porque muchos de aquí somos docentes, muchos profes me escriben y me piden material o me piden algunos relatos para tratar en el secundario. Entonces hay otra plantilla que es para docentes que pueden quizá en algún momento, si da la oportunidad de leer algún relato de algún escritor o escritora africana o alguna novela en clase, os he dejado esta plantilla, este formulario. Voy a compartir pantalla. He subido estos dos documentos en la plataforma hace 2, 3 días. Lo podéis descargar. Vamos allá. A ver.
Vale, aquí veis lo que es la plataforma, ¿sí? Tenemos entonces la sesión de hoy de Lisa de Maternidad de Gucci Mecheta. Eh, He subido otra novela en español que se había traducido de Gucci, sí, la he subido. Igualmente estaba en la documentación complementaria al pie de la plataforma, sí, ya había estado ahí desde el año pasado, de hecho, pero la he vuelto a subir aquí en otro apartado para que la tengáis más así a vista. Eh, y luego está ya para docentes, ¿sí? Y luego cómo evaluar este libro sobre África. Por ejemplo, para aquellos que son docentes, ¿sí? Hacéis clic ahí, podéis descargar esta tabla. Y aquí, bueno, como comenta, voy a retirar. Dice, ¿cómo saber si un libro, un texto, un recurso u otro material sobre África es preciso y no incurre en estereotipos o representaciones erróneas? Antes de seleccionar un material, pregúntate qué elementos hacen que un texto sobre África sea riguroso, equilibrado y enriquecedor. Usando esta lista, califica tu libro material recurso del 1 al 10, siendo 10 la puntuación más alta, argumentas tus razones. Entonces, he puesto aquí, por ejemplo, tenemos estos estereotipos positivos y estereotipos negativos. Estas ideas negativas que van generando ideas preconcebidas que tenemos con relación al continente. Entonces, una vez que tenemos el texto, podemos observar, ¿no? El libro no menciona ni hace referencia a ningún país. O, todo lo contrario, el país se menciona explícitamente o resulta claramente identificable a través de las ilustraciones u otros elementos. Y aquí está el contexto, ¿vale? Que os doy. Y aquí ponéis vosotros el puntaje, ¿no? Del 1 al 10 y vuestros comentarios. Hay distintas entradas en este formulario. Por ejemplo, no sé, el libro no menciona elementos propios del contexto como edificios, sabanas, aldeas o ciudades. O, todo lo contrario, presenta elementos específicos, edificios, paisajes que se reconocen como propios de una ciudad, lugar o país determinado. En el caso de Buchi-Mecheta podemos ver Ibuza, la parte rural, pero también podemos ver Lagos, ¿no? Como una ciudad que fue la capital antigua, ¿no? de Nigeria, y vemos también pequeños edificios de colonia inglesa, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, lo podéis leer, lo podéis ir completando. Luego está el tema de lo que es la gente. Por ejemplo, las personas aparecen usando únicamente vestimenta tradicional o se muestran o describen personas con una variedad de estilo de ropa, ¿ok? Bueno, esto va sobre la gente, actividades y temas. Aquí, por ejemplo, el tema de los trabajos, son trabajos atípicos como pastores, masái, curanderos o jefes tribales, o los protagonistas desempeñan oficios habituales como agricultores, conductores de autobús, docentes, enfermeras, vendedoras, ambulantes, etc. Y al final de todo, os pongo el tema de lo que es el vocabulario. Muchas veces nos encontramos con textos bueno, tanto los traductores, porque yo también he incurrido en errores, o escritores que escriben sobre África, pero son escritores blancos, que hablan de África utilizando un vocabulario que habría que deconstruir o habría que intentar desaprender, ¿vale? Porque son términos que incurren quizá a naturalizar la opresión o a borrar esa agencia, ¿no? que tienen los sujetos. Entonces, por ejemplo, tenemos que evitar la palabra esclavo, en realidad debería ser persona esclavizada, ¿vale? Yo os explico aquí. El término persona esclavizada, recuerda que detrás hay seres humanos, que la esclavitud es el resultado de una acción ejercida por alguien sobre otra persona. Esclavo transmite un estado estático y deshumanizante, ¿vale? En vez de utilizar tribu, hablamos de grupos étnicos o socioétnicos o grupos sociolingüísticos. Hablar de civilización, a veces como comentan, uy, tiene una civilización, y hablar de civilización es como algo infantil, ¿no? Es como hablar de gente que no está civilizada. Entonces estamos hablando en realidad de sociedades complejas. Entonces, bueno, os dejo aquí vocabulario, ¿ok? Lo que hay detrás de la palabra explorar, ¿ok? El tema de mulato, mestizo. Mulato tiene la connotación con mula, ¿ok? Entonces habría que quizás desaprender y no decir mulato, sino mestizo. Entonces, bueno, ese sería para mm, los docentes, para trabajar en clase con los alumnos. Y luego está este que podéis hacer vosotras y vosotros un ejercicio
después de haber leído esta novela o cualquier tipo de novela de autor o autora africana, ¿vale? Y dice, marca las características que encuentres en este libro, luego suma tu puntuación y determina y determina la valoración final más abajo, ¿ok? Hacemos una media y podemos sacar ahí si es un 7, 7,5, 8. Entonces, no sé, por ejemplo, el nombre del país específico aparece en el libro, se muestran ciudades en el libro, aunque aparezcan aldeas y sabanas también se representa una ciudad. Las personas resuelven sus propios problemas y no necesitan ayuda de externos. Eso es para evitar lo que es el salvador blanco, ¿ok? O que siempre necesitan ayuda de ONGs o de una mano exterior, que siempre es occidental, ¿ok? Se muestran escenas cotidianas, bueno, etcétera, ¿ok? Esto lo dejo por si queréis hacer cuando tengáis tiempo. Luego contamos las casillas, sacamos una media, vale, le otorgamos las estrellas y justificamos la valoración. Esto es para vosotras o también para vuestros alumnos, ¿vale? Entonces, bueno, eso por ahí. Y ya directamente dejo compartir esta pantalla. Eh, Voy a compartir mi presentación. Mover la barra a la derecha. Ahí. Y esta barra aquí a la izquierda. Vale, se puede ver bien, ¿no? La presentación. Sí, ¿Sí? perfecto. Sí, sí, Vale, perfecto. perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, aquí os he preparado un mapa de lo que es este gran país, Nigeria. En una sesión había comentado que Nigeria, la nigeriana es una de las cunas de las literaturas anglo-africanas. Había como dos grandes cunas, una es la de Sudáfrica y la otra es la de Nigeria. Si os fijáis, aquí está Lagos, no sé si está el cursor señalando, pero bueno, aquí está la antigua capital del Estado nigeriano. Sí, 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 sí. Perfecto. Luego tenemos todo lo que vendría a ser la zona Yoruba, que esto mucha gente lo conoce por Brasil, es decir, todo lo que es decir, todos aquellos sujetos esclavizados que se enviaron desde Nigeria, lo normal fueron más los yorubas que llegaron al continente americano, sobre todo Brasil, República Dominicana, Cuba. Entonces, bueno, hay muchas prácticas que mucha gente puede hacer referencia a los yoruba o yoruba. Luego, esta autora es Ibo, ¿vale? Estamos aquí donde está el río Níger, ¿sí? Se desprende aquí el río Níger. Tenemos el delta del Níger por Harcourt, que toda esta zona, la zona biafrana, la zona de petróleo. Por eso había tantos conflictos con esta independencia, ¿no? Utópica del Estado biafrano. Y es toda esta zona. Y muchos autores que conocemos, como Chimamanda, como Buchemecheta, como Flora Wampa, son Igbo. ¿Okay? Lola Shoneshin, por ejemplo, es Yoruba. Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura, el primero es Yoruba. Y luego tenemos la parte Hausa Fulani, ¿okay? Que la literatura Hausa también muy conocida, pero ya es lo que es el norte, ya es una historia completamente distinta al resto del país por todo el trasfondo musulmán, árabe, ¿vale? Religioso que tienen los Hausa, ¿ok? Pero esas serían como las tres regiones más importantes, ¿vale? Y la nueva capital la tenemos aquí en Abuya, en el centro, Abuya. Entonces, bueno, más o menos para que tengáis ahí la idea de dónde está la zona, ¿ok? De la autora y dónde está Lagos. Que Lagos en realidad ya es, o era ya en esa época, un melting pot. Era un melting pot, era como un crisol de etnias, de culturas, de lenguas, de colores, de gente, de olores, de costumbres, ¿ok? Em, pues bien, Buchi Mecheta, ella nació en los años 40, se radicó en Londres cuando tenía 17, 18 años. Ella falleció a los 72 años, en el 2017. Eh, Vivió más tiempo, sí, en Inglaterra que en Nigeria, pero siempre escribió sobre Nigeria y algunas novelas con relación a lo que es ser nigeriano en un país europeo como es Gran Bretaña. Eh, Inicialmente ella
la habían como mantenido en su casa sin acceder a una educación cuando era muy niña. La educación era prioritaria para su hermano, que era menor a ella. Él sí, lógicamente, fue enviado al colegio, pero bueno, ella es como muy tesuda y intentó persuadir a sus padres eh, comentándoles sobre los beneficios de lo que es la educación y por suerte pudo acceder a una escuela misionera de niñas. Ella recibió una beca completa para asistir a la escuela y perteneció ahí hasta los 16 años, hasta que la casan, ¿vale? A los 16, 17 la casan con un estudiante que ya se le había prometido previamente cuando ella tenía 11 años. Su marido inicialmente se traslada antes, ¿vale? Se casan, el marido se traslada a Londres para asistir a la universidad y Emecheta lo acompaña ya en el año 62 con sus dos primeros niños. Ella al final va a dar cinco hijos tuvo, ¿vale? 5 hijos en un periodo de 6 años. A los 22 años Emecheta deja a su esposo, ella sigue trabajando para sacar adelante sola a sus 5 hijos, termina su carrera en sociología en la Universidad de Londres, luego en los años 90 ella obtiene su doctorado también por la misma universidad. Es una de las autoras más prolíficas, considerada como una de las madres de las literaturas africanas, pertenece a la segunda generación de autoras, tiene 16 novelas, una autobiografía, 3 libros para niños, 3 obras de teatro. Y hoy tenemos una de las novelas más representativas, más importantes, ¿vale? Que como os comentaba antes, junto con La carta más larga de Marian Ba, es una de las más leídas dentro y fuera del continente. Eh, Emecheta escribía en sus pocos ratos libres, ella trabajaba en una biblioteca, y su marido se mantenía como receloso, ¿no? Por los escritos que ella realizaba y le quema su primer manuscrito. The Bride Price, lo voy a poner aquí, a ver si me aparece. Próxima diapositiva. Vale, The Bride Price, El precio de la novia, fue ese manuscrito que su esposo incendió. Finalmente fue publicado en el 76. Hubiera sido quizás su primer libro, pero bueno, ya lo reescribe después de ser destruido a los 5 años. Ya sería otra versión de lo que es la narrativa, un poquitito. Y bueno, la historia de Bride Price, El precio de la novia, es la historia de Akuna, es una niña que está inicialmente en la ciudad de Lagos. Su padre fallece y bueno, su madre y el núcleo familiar es heredado por el hermano mayor de su padre. Ya sabéis que en algunas comunidades, cuando fallece el marido, la mujer es heredada por el hermano mayor de ese marido. Entonces, bueno, esta familia tiene que dejar Lagos, tiene que regresar a su poblado, es decir, es un camino inverso a lo que vemos en Delicias de la Maternidad, y vemos que también hay mucha diferencia de esta gente estos niños que se habían criado, ¿no? En una ciudad, el hecho de acceder quizás a un pueblo con una escolarización que el resto del poblado no tenía. Eh, y bueno, ya Kuna empieza a crecer, empieza a tener distintas atracciones por hombres del barrio. Su padrastro quiere casarla, pero el personaje principal se enamora de un maestro que es descendiente de esclavos. También volvemos al tema de la esclavitud, del sistema de esclavitud interna, ¿no? En Nigeria. Entonces, bueno, este sería The Bride Price, El precio de la novia. In the Ditch, que vendría a ser una traducción como en la zanja, en la cuneta. Aquí Buchemecheta empieza a escribir sobre sus experiencias vitales como africana, una columna que publican en Inglaterra. Y bueno, esto es una colección de estas piezas, ¿vale? Que vendrían a construir lo que fue el primer libro en el año 72. Es de corte autobiográfico y, como comentaba, se basa mucho en las experiencias personales de la autora. Ella en una entrevista dice que In the Ditch vendría a ser como su sexto hijo. Eh, Luego, un muy, muy bonito libro es Ciudadana de segunda clase o Ciudadana de segunda. Es la segunda novela.
publicada 2 años más tarde. Y también se basa en las experiencias propias de Mecheta. En este libro, junto con The Ditch, luego lo van a reeditar y van a hacer un solo libro que se va a llamar La historia de Ada, ¿vale? Lo voy a mostrar luego. Fiona de Segunda lo tenemos en español, se publicó hace relativamente poco en España, y también tenéis el ebook, ¿vale? Podéis también acceder a lo que es el ebook. Eh, en internet también hay un manuscrito, un PDF de Ciudadana de Segunda. Yo no he dicho nada, pero bueno, está por internet. Em, Como os comentaba, In the Ditch y Ciudadana de Segunda luego se hizo esta compilación que es la historia de Ada. Volvemos también al tema de lo que es la esclavitud, la niña esclava, The Slave Girl. Está ambientada también en Nigeria, en una Nigeria colonial a principios del siglo XX, y narra la vida de Ojebeta. Es una niña Ibo que tras la muerte de sus padres es vendida como esclava doméstica. Y bueno, a través de la historia, la novela muestra cómo las mujeres eran tratadas como propiedad, en cómo se explotaba el tema de la esclavitud, cómo funcionaba esta dinámica de esclavitud. Trata obviamente también el tema del patriarcado, la colonización, y bueno, y esa búsqueda que siempre encontramos en las novelas de Buchemecheta, de Flora Wampa, que es la autonomía, ¿no? La autonomía femenina en la Nigeria colonial. Y bueno, aquí os presento lo que es Delicias de la Maternidad, publicado en Argentina, Las Delicias de la Maternidad, eh, que fue la primera edición aquí en España, y la última edición, que es la tercera a la derecha, que también se volvió a reeditar porque estuvo este libro muchos años descatalogado. Aquí se publicó, sí, en el 2004 en España, en principio. Y, y bueno, luego tenemos Destination Biafra, que ya es lo que se encuadra dentro de ese subgénero de la literatura biafrana. Dentro de esas literaturas nigerianas tenemos distintos subgéneros. Uno de ellos es, como ha escrito Chinua Achebe o Buche Mecheta, sobre la situación de Biafra, o esa utopía que os contaba antes, de esa independencia, ¿no? De ese estado biafrano que ellos querían tener. Aquí, lógicamente, claro, narra lo que fue el doloroso nacimiento de la República de Biafra a finales de los 60, esa guerra civil que conocemos, y bueno, se centra en Debbie, que es la hija de un ministro corrupto del gobierno nigeriano, y bueno, trata ahí una historia muy apasionante de los conflictos entre lo viejo y lo nuevo, entre diferentes grupos étnicos, entre hombres y mujeres, entre Nigeria y Biafra. Muchos conocéis, claro, el Medio Sol Amarillo, ¿vale? Eso vendría a ser más una novela neo-biafrana, ¿vale? Chimamanda lo que hace es volver otra vez a esas novelas biafranas y hace un neo-biafrano, ¿ok? Eh, bueno, Kende, Kende es una de las, creo que la única novela donde su nombre es Yoruba, si bien ella es Igbo. Aquí la historia va sobre Kende, que es una mujer nigeriana que vive en Londres con su esposo, que se llama Albert, y Albert decide regresar a Nigeria para aprovecharse, bueno, de distintas oportunidades económicas y también tener esa libertad de casarse con otra mujer. Aquí Kende se enfrenta a esa elección de si debe seguirlo o no, si tiene que seguir esas imposiciones patriarcales o quizá perseguir o afirmar su independencia. Aquí volvemos a temas como lo que es el choque cultural, la poligamia, el género, esa emancipación femenina que os comentaba antes, ¿vale? Tenéis disponible en la plataforma la novela, la podéis descargar sin ningún problema. Vale, aquí, bueno, es un tema de esta segunda utopía, ¿no? Esta segunda utopía que siempre escucho hablar sobre el matriarcado, ¿no? Africano. Y esta sesión, bueno, va con el tema está relacionado con el tema de maternidad, el tema de fecundidad, tema de infertilidad y tema de matriarcado. Lamentablemente no podemos hablar de muchos temas ni profundizarlo tanto, pero bueno, hay algunos autores que definen el matriarcado africano en función a
reglas de sucesión y herencia, mientras que hay otros autores que lo definen este concepto basándose en lo que es la unidad matricentrada en la madre. Este es el término que utilizó Trifonia la clase, bueno, la sesión anterior de las unidades matricentradas. Entonces, justamente íbamos a hablar hoy también un poquito sobre lo matricentrado, lo matrifocalizado, el matriarcado. Entonces, bueno, aquí en lo que es la unidad matricentrada es la madre la que ocupa el centro de la organización familiar y social, siendo la primera figura de autoridad la madre, y está con ella todo lo que significa el cuidado, la vida doméstica y la vida comunitaria. Eh, y bueno, cuando hablamos de matriarcado africano, lo que solemos hacer es examinar dos líneas de investigación. Dos líneas de investigación, una es el senegalés Cheikh Anta Diop, él es muy conocido por las obras de Civilización y Barbarie, y otra obra que es Naciones Negras y Cultura. Y la otra línea es la de Ifi Amaudime, que ella es, bueno, una antropóloga archiconocida dentro y fuera del continente, y muy conocida por escribir este libro, Hijas que son varones y esposos que son mujeres. Eh, Cheikh Anta Diop, él sostiene que hubo una práctica matriarcal en la sucesión real de los imperios de Ghana y de Mali. Él afirma que, bueno, que era una línea matrilineal, es decir, un sistema de parentesco donde la descendencia y la pertenencia familiar se define a través de la línea materna. Y aunque Antidiop afirma una práctica matriarcal, su teoría del matriarcado africano se basa en realidad en términos y prácticas como herencia y sucesión, términos que no contribuyen a dar forma a lo que es el término de matrilinealidad, un concepto que en la práctica está muy, pero muy diferenciado de lo que nosotros entendemos con lo que es matriarcado. Pero bueno, como sucede con muchos autores, se utiliza a veces de manera desacertada el término matriarcado para referirse a sociedades matrilineales, matrifocales y matrilocales, ¿vale? Eh, Cheikh Anta Diop también argumenta eh, que el matriarcado existía ya a escala continental, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Una vez más, el concepto de matriarcado en las palabras de Diop difiere un poco de cómo se emplea actualmente. El matriarcado no está relacionado con quién está a cargo del control, la organización, el manejo de la economía de subsistencia, la economía doméstica, sino lo que aquí hay que tratar de entender es quién sostiene la posición de poder principal cuando se trata de privilegios sociales, autoridad moral, control de la propiedad, liderazgo político y autoridad sobre la comunidad en su conjunto. Por consiguiente, no es en absoluto la mujer africana quien tiene la mayor parte de la autoridad y el poder. ¿Vale? Por eso aquí tacho lo que es matriarcado, sino que estamos hablando de una matrilinealidad. La otra figura que os hablaba de Ife Maduime, esta antropóloga nigeriana, defiende el concepto de matriarcado africano basado en la figura y en la estructura de Empiuk, de Nobi. Nobi es un pueblo, un poblado en una aldea Ibo. Entonces, si bien Empuk significa literalmente en lengua Ibo, choza o cabaña, también representa simbólica, metafóricamente, una unidad matricentrada o matrifocal. Es la unidad de parentesco y la unidad de producción más pequeña donde la madre es autónoma. La gente de Nobi, como la mayoría de los Ibo, tienen una deidad religiosa central, que muchos quizás la habéis escuchado, que es la diosa Iremili, que está representada en la tierra por distintos matriarcas que tienen poder ante cualquier decisión política. Estas representaciones poseen un título, que es el título Ekwe, que se le otorga a la mujer a través de esta diosa, Iremili. Y estas mujeres controlaban los mercados, administraban el consejo de mujeres de la aldea, tenían derecho de veto en las asambleas de la aldea y eran fundamentales a la hora de la toma de decisiones consensuadas. Por tanto, el sistema Ekwe
eh, podría entenderse como un sistema político matriarcal. Esto ante los ojos de Ifemaudime, porque yo lo llamaría, dentro de los conceptos occidentales, en realidad, ginocentrismo. ¿Ok? Lo vamos a ver en las próximas diapositivas, lo que es el ginocentrismo. Ahora que tenéis aquí a la diosa Idemili, para aquellos que tienen conocimiento de lo que es los orisha, ¿no? De los Yoruba, en la etnia Yoruba encontramos la diosa Edimili representada por Oshun, ¿vale? Entonces, para los Yoruba es Oshun y para los Ibo vendría a ser Edemili, que es la diosa de la fertilidad, del agua, de la riqueza, de los ríos, de los mares, los manantiales. Em, entonces, bueno, las ideologías de género en Novi eran flexibles y permitieron a las mujeres, y cito, asumir posiciones de riqueza, poder y autoridad. Esto no hubiera sido posible bajo una estricta definición de género. Todo lo contrario, el dominio hubiera sido exclusivamente de los hombres. Luego, mientras que algunos intentan definir cómo se articula el matriarcado en África, otros, como Ellen Rich, incluso se cuestionan si alguna vez hubo un verdadero matriarcado universal. Ella afirma, y cito, algunas antropólogas feministas incluso niegan que haya existido alguna vez un periodo matriarcal real. Fin de la cita. Ella, en cambio, utiliza el término ginocentrismo, que es el término que estábamos comentando antes, al hablar de ciertos periodos donde algunos pueblos o comunidades compartieron ciertos tipos de creencias y de organización social centrada en la mujer. Entonces, en una sociedad donde la mujer negra es la cabeza de familia, esta no puede ser considerada como la matriarca mientras no sostenga ningún tipo de poder y encima la mujer tenga que experimentar opresión por parte del sistema. ¿Vale? Eh, Pasando ya y finalizando por el tema del patriarcado, aquí os preparo unas fotos de cómo era Lagos a finales de los años 20, que es como una de las épocas donde se remonta la novela. Aquí tenemos Java, fijaos a la izquierda cómo era antes y cómo es actualmente. Esos edificios coloniales que siguen estando en Nigeria, siguen estando en Ghana, siguen estando todavía, esas reminiscencias coloniales británicas siguen estando hoy en día. Y bueno, el Broad Street, lo que era antes, lo que es ahora. Y luego, bueno, está la visita de Isabel II en el año 56, cuando estuvo ahí en Nigeria. ¿Vale? Em, no quiero ocupar mucho tiempo con toda esta cuestión teórica. Voy a dejar una diapositiva que es esta para el final, si es que tenemos tiempo. Sí me gustaría que os quedarais con este dicho. Bueno, este dicho sí, es un dicho Ivo, que lo he rescatado de otro libro de Ifi Amaudime. Tener gente es mejor que tener dinero, ¿vale? Tener gente es mejor que tener dinero, según los Ivo. ¿Ok? Y bueno, voy a dejar de compartir aquí para ir directamente a las preguntas. Vale, yo no sé si... Vale, perfecto. Entonces, bueno, ¿somos cuántos en la sala? 31. 31, sí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, para muchos sí ha sido la primera novela Ujú. de un autor o autora nigeriana. Em, Hay una cuestión que muchas veces pasamos de alto en esta novela, que es el tema de la esclava. Esa esclava que ha sido enterrada, no sé si os acordáis de ese incidente, de esta esclava que es enterrada y vendría a representar como el chi, ¿vale? ¿Os acordáis del chi? Es el chi, vendría a ser como ese destino, el sino. Cada persona nace con un chi, eso es lo bonito de los Sibo. Lo vamos a ver también en muchísimos autores Sibo que siempre mencionan lo que es el chi, y este chi va a influenciar
¿no? Va a influenciar en cuanto a lo que es la suerte, el éxito, al fracaso también de la vida, va como a ser ahí como un timón, ¿no? En nuestra vida de lo bueno y de lo malo. ¿Y qué importancia, esa es mi pregunta, qué importancia tiene el incidente de la esclava enterrada? ¿Qué vendría a significar? ¿Por qué tiene importancia esta esclava y este chi? Sí, Nancy. Bueno, es una especie de condena, porque la esclava le dice, voy a volver, se resiste, me hizo acordar a las historias de Egipto, ¿no? También que enterraban a los esclavos. Se resiste y dice, voy a volver. Es como un chi enojado. En algún momento más adelante también habla de, bueno, me estoy yendo, ¿no? Pero habla de la Biblia y si ese libro que parece tan inocente tendrá el mismo valor que un chi enojado, capaz de enloquecer. Es como que la marca ella, porque esa búsqueda del hijo, que primero no puede tener, lo asocia con ese chi enojado. Siempre está como pidiéndole permiso o esperando el beneficio de ese chi para poder ser madre. Exacto. Está siempre a lo largo de toda la novela está presente. Y va a estar presente durante toda la vida Sí. también. Sí. Muy bien, Nancy. Graciela. Gracias. Perdón, sí, perdón, Federico. No, preguntaba qué Sí, más, otro sí, participante, qué más Graciela. podemos ver detrás de Ay, este. Sí. a mí me ese- parece una costumbre atroz eso, ¿no? Que hicieran eso de enterrar a la esclava con la persona que había fallecido. Y también iba a decir lo mismo, que la marcó en su vida tener esa esclava ahí como que era un peso que llevaba en la espalda y que se basaba toda su vida en esa carga pasada de su madre y de su familia. En esa tradición de la esclava fue como que marcó toda su vida. Eso es lo que mm, sentí, pero me pareció algo atroz lo que hacían, ¿no? Algo terrorífico. Yo también hubiera gritado y le hubiera echado maldiciones a todo el mundo, porque me parece terrible, una cosa así, muy Bueno, terrible. esto se ve también en otras culturas, no solamente africanas, Claro, también hay otras sí, culturas sí, sí, asiáticas donde se entierran, ¿no? Con claro, sus esclavos o su servidumbre. Mm, sí, me pareció, pero bueno, sí, marcó su vida, marcó su vida. Y sí. Vale, eso es lo que, claro, agrega Caro, y que está con la mano alzada y levantada, y Olga después. Y después leemos los vale, comentarios, sí. perfecto. Claro, cuando tú Ah, quieras. ¿qué tal? Sí, no, a lo que había escrito ahí, no sabía si tenía la computadora esta, si te andaba bien el micrófono, que es lo que, ese hecho de enterrar a la esclava me parece que es lo que marca como un hilo conductor en todo lo que pasa en la novela. Y a mí me dio la sensación en el último capítulo que ella como que en determinado momento ella se convierte en ese chi posterior, ¿no? Como que sigue esa sensación, ¿no? Con las mujeres que la iban a ver y con lo que después pasaba, más allá del dimes y diretes y los rumores que están a lo largo de toda la novela. eh, Me parece que como que continúa, que ese es el génesis, digamos, el inicio bueno, un derrotero según desde qué punto del mapa lo miremos, ¿no? Ya. Eso. Como que se convierte luego en esa deidad, ¿no? Como en una Claro, deidad que luego van a no, venerar. que no está, digamos, materializado, no está puesto en palabras, pero me dio la sensación que es una Sí, continuación. Ella, bueno, hace eso, es lo que ella quería en realidad, ¿no? Me parece que eh, mi mirada absolutamente occidental, como Graciela, me enojó en un montón de situaciones, pero todo el tiempo traté de entender de ser empática y de entenderla, ¿no? Y totalmente. bueno, eso, No, pero gracias. no, muy buen análisis que has hecho de lo que es el comienzo, esa génesis, ¿no? A esa deidad final. Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, Y Olga. Olga, Ah, ¿qué tal, sí. Olga?
Ahora, perdón. Hola. A ver, yo como mis compañeras, esta es una de las autoras que más ejercicio mental me hace hacer cuando la leo para salirme de mí y tratar de comprender y no juzgar. Y esta autora en mí tiene esa facultad. Y con respecto al chi, me llama la atención que bueno, es una manera más de demostrar el poco valor que tienen las mujeres, pues la esclava se va con su ama, no importa, o sea, no se la considera persona. Pero a mí lo que me llama la atención es em, algo que parece que va a ser como una venganza y sin embargo ella siempre le pide cuando necesita, cuando está muy desesperada que esto me salga, que este niño me viva, que me nazca un varón, le pide a su chi. Y Mm, ese es el ejercicio que yo he tenido que hacer de salirme de mi mente occidental para entender lo que ha dicho la compañera, ¿no? De que en realidad es como, bueno, la convierte en su ángel custodio, en una diosa, depende de lo que cada uno consideremos. No sé, claro, eso te puedo aportar. sí, es que el chino no necesariamente tiene que ser blanco o negro, no tiene que ser algo maligno o algo beneficioso. Es decir, como hablábamos, ese destino puede tener distintos grises y bueno, quizás nos volcamos en esa fe, ¿no? De pedirle, obviamente por cosas positivas. ¿Alguien más que quiera, no sé si hay algún Sí. paralelismo? Mm. Sí, Tenemos Laura. comentarios, ¿los voy leyendo? Sí, sí, sí. Hasta que alguien... Dice Juan Carlos Vázquez, la esclava es ese espíritu que acompaña a un ego, el chi es ese espíritu protector o guía o acompañante con el que nacemos. La esclava prometió que volvería en otra vida, y bueno, volvió y se vengó, y se venga. Mm, muy bien, muy bien. Y Carolina comenta, por un lado, lo que la esclava preconiza. Voy a volver como hija, algo así dice. El Agdachi luego cambia también, por miedo, su conducta con los esclavos. ¿Los egipcios no enterraban también a los faraones con sus esclavos? Esa es una pregunta. ¿Cómo, cómo? Si los egipcios no enterraban también a los faraones Sí, con sí, sus sí, 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 esclavos. sí, 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 totalmente. Sí, sí. Sí. Y por eso comentaba antes que en otras culturas también precolombinas, otras culturas asiáticas, también tenían este tipo de práctica, pero no como venganza, simplemente porque querían que estuvieran en el más allá también con su servidumbre, que esta servidumbre también los pudiera atender y que estas almas cuando ascendían no estuvieran solas, era seguir generando, ¿no? Una esclavitud después de la muerte. Es decir, el papel de la persona esclavizada se perpetuaba todavía aún más. Pero sí, eso lo vemos en muchas Eh, culturas. yo quería Y preguntar, Silvia agrega sí. que Agbadí le hace un entierro y le levanta un altar. Mm, Perdón, Sí. literatura no tiene nombre, pero está levantando la mano también. Literatura, ¿quién Ay, sí. no sos? tengo nombre, soy Ah, María María. Carbó. María, María. María. Sí, Carbó, sí, Eh, sí, está no, bien. bueno, yo pienso un poco como Olga, me da la sensación de que ese chi lo lleva todo siempre dentro de ella. Y, y por eso está como hablando, como era una mujer tan solitaria, ella habla con su chi, tiene su voz interior. Pero además te quería preguntar, Federico, a mí me intrigaba el nombre del título, Ah, porque parece que tiene una ironía también con la claro. Elisa en la Sí, 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 maternidad, una sí, sí. ironía muy fuerte, porque esta mujer que sigue trayendo esos hijos y con cansancio y con los años y el peso, ya la delicia no está. Mm, Pero bueno, exacto. eso. El título viene en realidad por Efuru, ¿vale? Que otro de los participantes leyó, Efuru de Flora Wampa. Y en una novela, en esta novela de Furu, Flora Wampa, con su personaje que se llama Furu, dice, There's no joys of motherhood, no hay delicias de la maternidad. Y entonces ahí la autora Gucci Mecheta desprende, ¿no? De esa novela de Flora Wampa, que es su predecesora, desprende justamente delicias de la maternidad, pero lógicamente con esa ironía que tú comentas, ¿vale? No hay ninguna delicia detrás de este mandato de la maternidad.
pero se desprende de Furu, de otra novela, ¿vale? Cuando comenta justamente aquí no hay ninguna delicia en la maternidad. Pero sí, es una gran, gran ironía. Luego íbamos a hablar sobre lo que hay detrás, ¿no? Del título. Pero muy buena observación, María. Sí. Perdón, hay un comentario en el Cecilia, chat de Laura González. sí. No sé si lo querés hacer en voz, en viva voz. Laura González, ¿estás acá? Si no lo leo. A ver, ¿qué dice? ¿Que Inde, la novela, tiene algo que ver con el personaje de Elisa de la maternidad? Una pregunta. No, 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 no tiene que ver. Es otro tipo de historia. Es otro tipo de historia y se sitúa más en Inglaterra cuando luego tienen que regresar a Nigeria, pero es a la inversa, es distinta. Sí. Listo. No es una autora monotemática, es decir, es muy variada, es decir, que los temas sí pueden, lógicamente, interrelacionarse, sobre todo el tema de la independencia femenina, como también lo trata Flora Wampa, pero son temáticas completamente distintas, igual que El precio de la novia, igual que La niña esclava, igual que Destination Biafra, son temas por suerte distintos. Por eso una autora que no te aburre, en absoluto, no es monotemática. Muy buena pregunta, ¿eh? Si quieres pasamos, no sé Sí, si tienes alguna pregunta Cecilia más. Si no, todavía, Cecilia. sí, Cecilia puede ser todavía. Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo, con respecto a lo que dijeron recién, creo que el título condensa a cómo las mujeres estaban atrapadas en un sistema de creencias y el peso de esa cultura, de llevarla, el peso de la cultura de vivir y transitar la maternidad. Creo que también ahí está, se resume. Totalmente. Tenemos, claro, ese patriarcado tradicional, Ivo, que después lo va a reforzar aún más, se va a volver más férreo con el patriarcado colonialista, con el patriarcado occidental, con lo que es la intervención de la evangelización, porque claro, para los evangelistas, la evangelización, lo primordial era el tema de la maternidad. Entonces, como que, bueno, lamentablemente eso, claro, se refuerza y se intensifica mucho más esos mandatos de maternidad y lo que provoca, claro, luego una maternidad forzada, ¿no? O lo que provoca no tener una maternidad y provoca un ostracismo, un rechazo, un repudio. Entonces, la situación va a empeorar con el colonialismo y con la participación de la Iglesia. Parece mentira, pero es una realidad. Sí, Juan Pasamos ya Carlos. al último Juan para que Carlos. luego vamos a una No sé. segunda pregunta. Muy Sí, interesante, no, muy, no, muy interesante las intervenciones. buena tarde. No, no es para hacer una pregunta, es que con base en lo que vos estás diciendo, me llamó mucho. Ahí se cortó el audio, Juan Carlos. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Y ahora sí. Sí. No. No disfrutara, no, está inestable. Ahora, a ver, ahora. Eh, Me llama la atención que Naife no disfrutara ser papá. Lo dijo en algún pasaje de la novela y me parece pues muy berraco eso además que también el Chi, pues hablando del Chi, también le dijo en el sueño que iba a tener hijos, pero los hijos todos estaban sucios. Y eso funcionó como a modo de premonición por todas las dificultades y penurias que tiene que pasar ella para poder criar y alimentar a las niñas, a las gemelas y a los niños. Pero también me llamó la atención la carga que tienen los hombres, la carga simbólica, y cómo también ellas, las mismas madres nutren esa carga simbólica con el niño mayor, con Oshia, Sí. esa carga simbólica también con la que los nutren, y o sea, ese patriarcado tampoco es gratis, pues. Sí, aquí hay dos temas. Esta cuestión de que no, lógicamente no va a disfrutar el tema de la paternidad porque lo que necesita demostrar, como muchos hombres, es que él es una persona fértil, que da descendencia, que es un macho alfa, que tiene una segunda y una tercera esposa. De hecho, él demuestra un abandono dentro del hogar. Él prefiere irse a la guerra, prefiere salir, ir a beber que colaborar, ¿no? Dentro de la unidad. Entonces, no, aquí no hablamos de ese disfrute.
de la paternidad. Aquí no hablamos de nuevas masculinidades, no en esta novela. Y después sí, es verdad lo que tú comentas, y es una crítica que se hace, que sí, que muchas mujeres, muchas suegras, lamentablemente como que, bueno, cargan las tintas a veces, ¿no? Con estos mandatos sociales de ser madres, de dar fruto, de que el primer fruto sea un varón. eh, para los Ibo y para muchas comunidades, claro, lo que es el capital, lo que es la fortuna de la familia, se cuenta a través de las tierras, de las esposas y de los hijos, pero sobre todo si son del género masculino. Y si son hijas, pues bueno, será la dote y es un dinero que recibirá luego la familia. Pero es verdad lo que tú comentas, Juan Carlos, que a veces son las mujeres, lamentablemente, las que contribuyen a este sistema patriarcal, sí, en detrimento a los derechos, ¿no? de ciertas mujeres, efectivamente. Sí. Así que, Sí. bueno, no sé Solo si un hay... comentario Sí, más porque eso te iba a porque tiene preguntar. que ver con lo que acaban de comentar, que es de Nancy y dice, la mujer es también una perpetuadora del patriarcado. En la página 291 dice, nosotras las mujeres suscribimos esa ley más que nadie. Gracias por citarlo, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, muy interesante. Él lanzó una pregunta y han salido de aquí varios temas. Muy interesantes las intervenciones. Eh, y bueno, claro, a través de esta situación del chi y de esta mujer esclavizada, podemos ver también, ¿no? Un paralelismo en la situación de la mujer. Funciona como metáfora eh, en cuanto a que, bueno, así como la esclava fue enterrada viva, también las mujeres en la sociedad de nuevo también son enterradas, entre comillas, ¿no? Por las expectativas culturales, y todo tiene que ver con relación a lo que es la maternidad y a los servicios familiares. Y también funciona como crítica, ¿no? al matriarcado y al tema de la tradición. Aquí vemos que Mecheta denuncia como ciertas costumbres tradicionales todavía, ¿no? se preservaban y perpetuaban esa deshumanización. Así que bueno, muy interesante todos estos temas que han salido solo de esta pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿qué ha llevado a Ñuigo, ¿vale? A Ñuigo a la pobreza y a la desnutrición infantil de sus hijos? ¿Cuál es la causa que lleva a Ñuigo a esta pobreza, ¿no? Y a esta desnutrición. Y fijaos que he dicho antes New Ego, ¿vale? New Ego en inglés como ego, de ego, ¿vale? Que de ego no hay ninguno. También es otra ironía, como New Ego. No hay un nuevo ego, todo lo contrario. ¿Qué es lo que lleva a New Ego o New Ego a la pobreza y a la desnutrición de estos niños? ¿Qué podemos observar desde que se inicia la novela, en ese espacio geográfico, al traslado, cómo se desenvuelve? A ver, Nancy, Nancy, sí. Nancy, sí. Ella pasa de una situación privilegiada en su lugar de origen, porque era la hija de un jefe tribal muy rico y poderoso. Al no tener hijos con su primer matrimonio, queda relegada a casarse con quién sabe quién en Lagos. Y ahí sí empieza a tener hijos, pero el marido no, o sea, ella al tener tantos hijos no puede aportar como hacen habitualmente. El marido no se ocupa de ella. Va a la guerra, la deja en banda, vuelve de la guerra y ella tiene la culpa de no haber, después de haber quedado sola. eh, Siempre carga con la culpa de no poder haber alimentado tantos hijos y la verdad que queda en una soledad, una pobreza total. Y en algún momento de la novela también dice, me hubiera ido mejor si hubiera aceptado, tengo por ahí la cita porque es muy linda, a esas mujeres, porque son las mujeres al final quienes la ayudan,
Es más, al hijo, a ella y al hijo mayor los salva una de las chicas cuando les da de comer un guiso de batata, porque estaban muriendo de desnutrición. Pero es la soledad y la carga y eso que tienen las mujeres de sufrir calladamente. Se tienen que bancar todas, no pueden protestar, no pueden nada. Y bueno, es el estar en otro contexto, ¿no? Básicamente, en otro contexto solo. Creo que va por Vale. ahí un poco, ¿no? Vamos a agrandar un poquito más tu respuesta. ¿Vas por ahí? Yo agregaría varias cosillas más. A ver qué María, dice sí. María. María, y después vamos a los comentarios, si querés, Federico. Perfecto. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo había rescatado una frase que ella dice que había intentado ser una mujer tradicional Ibo en una ciudad yoruba moderna, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay como un cruce entre, bueno, lo Ibo y lo yoruba, pero además los roles masculinos y femeninos, la tradición y el colonialismo, ¿no? Entonces, que al final de toda esa mezcla, ella que era mujer terminó siendo pobre, ¿no? Y bueno, y eso se arrastraba hacia nuevas generaciones, digamos, ¿no? Efectivamente, sí. Es decir, la modernidad y el colonialismo también colaboran y llevan, ¿no?, a Nuevo a vivir en estas condiciones, porque claro, esto no hubiese quizá sucedido si ella hubiese estado en sus tradiciones, en su pueblo, ¿no? En una zona quizá rural donde hay más sororidad, donde volvemos al tema de la maternidad. La madre no es solo aquella persona que pare a esa criatura. La madre es la tía, la vecina, la segunda esposa, la tercera esposa, la abuela. Es decir, la maternidad en África es un término muy, muy amplio, que es más difícil quizás llevarlo en zonas urbanas como Lagos, ¿no? Que es como la metrópolis, que es una locura. Entonces, muy bien lo que comentas, María. Ahí agregamos un poquito más a lo que comentaba antes también, ¿no? Nancy, con el tema de la soledad, el contexto, esos elementos, ¿vale? Pasamos, no sé quién estaba, Laura, si Carolina o Jorge. Y Está la guerra, primero ¿no? Carolina y después Jorge, y leo primero los comentarios que los anotaron antes. Laura González decía o dice, esta tensión entre la vida en Lagos y las costumbres de Ibusa es algo que aparece en toda la novela y la lleva a esa situación en parte. Mm. Y Caro agrega los mandatos justamente, y además está presa de no saber cómo manejarse en ese nuevo mundo, lo pone entre comillas. Sí, justo un comentario me hizo pensar en una novela que estoy leyendo ahora, que es una niña también, Ivo, que se va a Lagos, que tiene 14 años. Es una novela que todavía no se ha traducido, se puede traducir como La niña con la voz chillona, la niña con la voz fuerte, y en una parte comenta, cuando ella está en Lagos, que si ella estuviese, ¿no?, también en su poblado, ella no vería tantos pobres y tanta gente con hambre, que eso es algo rarísimo, que ella no entendía cómo en Lagos podía haber pobreza, porque eso no hubiese pasado en su poblado. Y estamos hablando de una novela que está ambientada en el 2014, ¿vale? Entonces no estamos hablando de los años 20, sino algo actual. Eh, Pasamos a, tú me dices, Sí, Laura. sí. Carolina, pero Jorge, vos tenías la mano levantada, si no vi mal, ¿no? ¿La bajaste o...? Sí, entonces estás primero vos, Carolina, y después María Cristina. Bueno, estaba Carolina, creo, pero igual agrego un Ah, bueno. comentario así rápido. eh, que va justo con esto que se va sumando al chat también, que tiene que ver con este cambio de tierra, porque incluso en la vida rural ella entendía que no iba a pasar hambre nunca, porque si no era por su marido, era por su esposo. Sin embargo, las tradiciones y un poco el chi también, que no la deja tener su hijo, es que la expulsan de esta tierra y después termina llegando ahí a Lagos, en donde los hombres, las mujeres lo aceptan y lo asumen que dejan de ser hombres. No son el tipo de hombre de la ruralidad que trabaja y sostiene la comida de su familia y la economía, sino que son personas totalmente excluidas de la sociedad. Entonces, primero que no tienen tierra
y aunque tuvieran tierra, ni siquiera tienen el tiempo de cultivar porque el trabajo le demanda todo el día, toda su vida. Entonces va por esos choques culturales, definitivamente. Sí, sí, sí. Ahí el tema del colonialismo, el capitalismo ha hecho que las dinámicas de género cambien. Y lo habéis visto, lo graciosa que es esa escena donde el marido al final termina fregando, ¿no?, las bragas de de su jefa, ¿no?, de su ama, vamos a llamar ama entre comillas, ¿vale? Entonces, eso es algo que no hubiese ocurrido jamás en un poblado o en una zona rural. Entonces, ahí vemos cómo estas dinámicas mutan, van cambiando. Aquí están los hombres haciendo tareas que quizá en el poblado lo haría una mujer. Gracias, Jorge. Sí, Interesante. Carolina y después María Cristina. ¿Qué tal? Bueno, yo lo que quería, digamos, comentar era un poco en la línea de lo que decía recién Jorge, ¿no? Como esa inversión de roles eh, de género en la ciudad en relación a lo que eran las tierras, digamos, de donde tenían origen. eh, y este desplazamiento también de la responsabilidad de la mujer que tiene que salir, porque el marido lo dice, ¿no? En algún momento. Perdón, soy horrible con los nombres. ¿Cómo se llama? Bueno, Nazi. No me sale el nombre. Pero Em, le dice como que la obligación de tener que alimentar a los chicos es de ella. Entonces él va, trabaja, ¿para qué? No sé, para comprar un kilo de ñame y lo que fuera que compraba, y después arreglatelas y todo, la ropa, la vestimenta, todo lo que fuera necesario se tenía que encargar ella, ¿no? Entonces decís, por un lado sí, es esto, ¿no? Relegado a un rol de servidumbre, pero sigue siendo la cabeza de la familia y sigue teniendo que hacerse cargo después de las viudas de su hermano, pero también desde un rol desplazado, ¿no? Que no es tampoco eh, con las potestades o los atributos o, digamos las ventajas de lo ancestral, ¿no? Y bueno, en realidad también poner de manifiesto cómo a lo largo de todas las culturas, mirar este fenómeno del patriarcado, digamos, como algo que se replica el tema del valor por parir hijos y parir hijos varones, pero lo vemos en todas las culturas, lo vemos en América, lo vemos, o sea, no es un tema tampoco pero lo vemos sí, en no es un tema solo América, de lo África. vemos en Oriente, en Extremo Oriente, lo vemos en, o sea, La India, le- mm, en la India, o sea, en China, o sea, eh, totalmente. a mí se me hace como más evidente tal vez en las culturas árabes, ¿no? Donde era como muy el tema tal vez de las madres de los hijos varones, cómo se disputaban en los arenes, digamos, es otra cosa, ¿no? Pero cómo se disputaban en los arenes el poder, es real todo eso. Sí, 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 sí. Pero no Este, solo ocurre en esa zona geográfica, sí, se traslada también a otras. Mm, sí, en general, claro, el es, patriarcado en es, general, es así, sí, sí, ¿no? mundial. Mm. Sí, sí, tú estabas hablando de Naife, Naife, de lo que el Exactamente. esposo, sí, Naife, exacto. Eh, sí, es lo que hablamos antes, es una unidad matricentrada en la mujer, pero ya de manera excesiva, es matrifocalizada, ¿no? Y es la mujer la que se ocupa de absolutamente todo, incluso hasta de las tasas escolares, de que los niños puedan tener una educación, es la responsabilidad de ellas. Y no hablemos luego también del trabajo de agricultura, porque no solamente el trabajo en casa, también hay un trabajo en el campo que también está destinado para las mujeres. Claro. Y después lo otro que me llamaba la atención, bueno, es parte, digamos, de- del hilo de la trama, ¿no? O sea, un poco lo que justifica el drama eh, alrededor del que gira el libro, ¿no? Pero digo, ella en algún punto quizá hubiese tenido la libertad de no elegir casarse, de no elegir, ¿no? Porque es como que la madre
al estar ella un poco fuera de la unidad familiar del Ya, pero tú matrimonio, fíjate pero ella cómo tenía el terminó. mandato así, de decir, hijos. Ya, pero fíjate su madre. Su madre no quería tener ni hijos, ni tampoco quería tener esposo y quedó sola. Era una mujer sola con ese ostracismo que estaba rechazada por la sociedad, estaba apartada. Aquí ella no tiene elección. El mandato es casarse, tener hijos y dar frutos, sobre todo varones. Entonces, si no era seguir los pasos de su madre, que para mí es una heroína, y ya vamos a hablar, eh, Claro. pero es quedarse solo, solo y ser un estigma social. Entonces, no es fácil, hay que elegir. Y yo creo que la elección, vamos, estar solo y estar como un estigma social, no creo que mucha gente quiera acceder a eso. Mm. Así que no. Pero bueno, gracias Sí, por tu intervención, No, gracias Carolina. a ti. Federico, te consulto. Hay 3 personas más, María, son 4 y 5 comentarios. ¿Cómo crees que...? Rápidamente, así terminamos con Dale, María, Caro y Verónica y pasamos a una dale, tercera pregunta. dale. Yo, María, Caro y Verónica. Ah, bueno, no no, sé, yo soy María también, pero no sé por qué no me No, quedó el nombre. María María Nin. Cristina. María Nin, Ah, sí, bueno. sí. Bueno, no, después. pensando en la pregunta que hiciste y también en el comentario de esta novela del 2014, y en mi función de profesora, pensaba en los cambios y permanencias de algunas de las situaciones que se ven en la novela. Esta cuestión de la pobreza de los niños, que también sigue sucediendo en la actualidad cuando los hombres se desplazan, pensando en África, ¿no? Se desplazan a trabajar en la minería, si trabajan por 6 meses, por un año, pero las mujeres son las que se quedan en la aldea o en el lugar alimentando y se le suma o se le complejiza esta situación de vivir en una gran ciudad, esto que ya lo dijeron, digamos, de que no consigue los alimentos fácilmente como si estuviera en la zona rural, ¿no? Y Totalmente. pensando que en la actualidad Nigeria tiene 200 millones de habitantes, de los cuales 100 viven en zonas rurales y 100 en zonas urbanas. Y Lagos tiene 25 millones de habitantes. Entonces, estas situaciones de pobreza extrema y de estas calles que por un lado muestran algo de la imagen como mostraste, con rascacielos importantes, con zonas súper caras, pero por otro lado la contracara o la contrageografía es la pobreza extrema, ¿no? Petróleo offshore, pero no Sí, tenemos cómo cocinar, ni qué cocinar. totalmente. Totalmente, sí. Y tiene uno de los senadores, es decir, tiene el sistema de senadores que ganan 1,7 millón al año, ¿vale? 1,7 es lo que ganan los senadores nigerianos al año, de los más altos en el mundo. Son los que Wow. hacen las leyes, ¿vale? Así que te puede decir un poquito Sí, hay ahí zonas, de por hay qué. zonas de Lagos que son más caras que Nueva York, por ejemplo. Un Sí, 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 departamento o sí. el metro cuadrado es más, como para que nos figuremos en qué con nivel de Sí, los contradicciones contrastes, a Nigeria. totalmente, totalmente. Pero vamos a ver más pobreza en las ciudades que en las zonas rurales, sin lugar a Sí, duda. Sí, exactamente. sí. Sí, sí. Pasamos a, Sí, no sé si está Caro, Caro. Vero, sí, Verónica, y después los comentarios los leemos luego de la pregunta, si nos da el rato, ¿sí? Vale, Bueno, no, y volviendo, retomando un poco lo que decía Carolina y lo que decía Jorge, con el desplazamiento de roles y con esa dualidad, rica en un lugar, pobre en otra, el poco hombre en un lugar, hombre en el otro, como me hizo acordar a lo que dijo Trifonia el otro día, que su lugar es el ordenador, ¿no? Entonces ese no lugar, esa soledad absoluta, porque no, son sin identidad casi, ¿no? Según a dónde esté. Entonces, pues si están acá, ¿qué son? Si están allá, ¿qué son? Que cómo identidades esa identidad convulsas, y ese sí, no lugar, ¿no? Esa es la sensación que me da. ¿Qué saber hacer y dando manotazos permanentemente para continuar dentro de qué? De lo fuerte que es mi tradición, de lo fuerte que son mis creencias, pero tengo que estar acá porque sería más cómodo esa ropa de bebé con ese algodón que ella recibe, primero no quería, pero después la tiene que recibir. Es como ese no lugar, me da total. la... A ver, ese no lugar también es la condena de haber sido infértil en sus primeras Ah, nupcias. sí, Entonces, totalmente. claro, esa infertilidad lo que hace es darle el peor castigo, es salir de su zona de confort, lo que tú hablas, de esa identidad, de esas tradiciones, y mandarla a Lagos, que es otro mundo, o bueno, otro Claro, planeta, mejor dicho, no otro mundo, o sea, es otro claro, claro, planeta. Entonces, totalmente. pero la condena viene por el tema de su infertilidad, ese
todo, ¿no? Se va gestando y eso Claro, tiene porque una... es mujer, pero no. Por eso esa todo el tiempo es en un lugar, ¿no? No es mujer hasta que no demuestre Claro, la capacidad de tener un hijo. No es considerada claro. mujer hasta ese momento. Es mujer recién cuando da frutos. Si no es considerada, nada, un ser que tiene que reproducir y nada más. Mm. Bien, pasamos a Verónica. Sí. Gracias, Caro. Muy interesante lo que comentas. Hola, sí, retomando esto de que es mujer recién cuando tiene hijos, en realidad la posición de la mujer es inexistente prácticamente, porque es o la hija de, o la esposa de, o la madre de, no es por ella misma, nunca es su nombre nuevo, hace tal cosa, es siempre en relación a otro. Y a mí me parece que algo que pone bastante de manifiesto la novela es la trampa de la civilización, digamos, de los adelantos, de la cultura del blanco, ¿no? Del blanco invasor. En realidad es eso. Sí. Y hay todo el tiempo esta mezcla entre la tradición que ella No trae, sé si se que me es cortó a mí. cuando... Hola, ¿me escuchan? Sí, se le cortó a Federico la Ah, conexión, ¿eh? ah, Sí, sí, pero recién se escuchó. el resto Entonces, estamos, sí. Perdón, ¿eh? No sé si se me cortó a mí Ahí o fue... volviste, sí, ya ¿Sí? ahí volviste, está, Fue... sí, eras ahí vos, está. Federico. Ah, fui yo. Ah, vale, vale. Sí. No. Perdona, Verónica. Vuelve justo a lo Eh, último que estabas... el tema de la trampa de la civilización, Sí, eso hasta ahí sí. lo escuché justo y luego no. Ah, bueno, y esta mezcla que se da todo el tiempo, de hecho, cuando a mí me llamó mucho la atención cuando ella llega a Lagos eh, como esposa de Naífe, como cuando ve de qué trabaja y lo que hace, cómo vive, ella lo desprecia prácticamente, le parece que es un estúpido, digamos, porque como que está lavándole, como decías vos, le está lavando los calzones a la blanca Sí, y se quiere hacer el macho en la casa, como que perdió totalmente su posición. Y en esa mezcla entre la tradición que tienen ellos de su comunidad originaria y la mezcla con la cultura del blanco invasor, salen perdiendo de una manera estrepitosa, salen perdiendo sí, todo, ¿no? sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. obviamente la que más pierde es ella, pero todos pierden. Él también, él pierde su posición, pierde su lugar, su dignidad. Él pierde su dignidad como hombre y como integrante de una comunidad. Por eso hace las estupideces que hace después. Claro. Eh, Pero bueno, él ha perseguido lo que a veces conocemos como el sueño americano, ¿no? Que detrás del sueño americano en realidad exactamente, es una condena. claro, Es algo así. exactamente. Por eso digo la trampa de la civilización, Sí, de la totalmente. civilización del blanco. En Mm. realidad ellos, porque viviendo en la comunidad tenían garantizada la supervivencia y ahí sí podían tener 9 hijos, bueno, le quedan 7, ahí sí podría haberlos mantenido. En la ciudad en realidad tendría que haberse quedado con el primero y nada más. Como Y que encima, mezclan todo, entonces salen perdiendo estrepitosamente. no nos olvidemos que Eh, también en las comunidades tenemos un jefe, el jefe de aldea, que va a legislar un poco y va a apretar un poco las clavijas y los tornillos a estos hombres que están quizá descarrilados, cosa que él no tiene ningún tipo de control en Lagos. Él puede hacer lo que quiere. y va a garantizar la supervivencia de todos, que era lo que hacía el papá de ella. Ya. Por eso ella lo sufre tanto también, porque estaba acostumbrada a la figura de su papá, que era el que garantizaba la armonía y la supervivencia de toda la comunidad, Imagen y ahí está paterna cae. Yo quiero decir despojada algo de todo, cortito. ¿Puedo? totalmente abandonada. Yo sin nombre digo algo cortito. Sí, Este, María. a mí lo que no hemos dicho en ningún momento es el asco que ella siente cuando tiene que ir a vivir con ese hombre. Te lo describen de una manera, me parece que Es muy Smetana, descriptivo. Sí, es muy impresionante, porque entonces esa primera relación es casi una violación, porque es una sí. violación contra ella misma y que después siga conviviendo con todo ese rechazo, ¿no? Esa es una parte que me revolvió
de entrada. Sí, eso se observan muchísimas novelas donde se trata, ¿no? esta problemática, el tema de la dote, el tema de la venta, ¿no? Sí. De ese cuerpo reproductor. Mm. Ay, qué horror. Fijaos la ironía también en el nombre, Verónica, porque tú decías, no sé cómo se pronuncia, es Naif, es decir, Naif, y de Naif Ah, no tiene nada ese sí. hombre. No. Naif, inocente, pero fijaos que también hay otra ironía detrás del nombre de Naif, ¿vale? Mm, Que no es una V, ¿vale? Pero el sonido F, ¿vale? En inglés, parecido a la V, sí. a la B corta, perdonad. Entonces, sí, de Naif, nada. Bien, pasamos a la próxima pregunta. Yo antes os decía que había una heroína, ¿no? Una heroína que es la madre, una heroína que es la madre de Nuigo. Pero hay otro personaje también la considero que es una heroína y que cuestiona el rol femenino tradicional dentro de la poligamia. ¿Quién es? ¿Quién es ella? El personaje que tanto me gusta. A Sí, ver, Verónica, tú. Verónica, Gabriela. La segunda esposa, que Inde era, ¿cómo era? No me A- acuerdo la alfabeto. Adaku. Adaku. Ah, sí. Perdón, perdón. Sí, sí. Sí, Esa sí. es fantástico, es la que más me gustó. Sí, Exacto. Sí, sí, claro, sí. que dice, yo así no voy a vivir, me las voy a arreglar y mis hijas van a tener otro Mm, destino. Me pareció fantástico. Sí, sí, para mí esa es sí, la sí. heroína de esa novela. Totalmente. Pues de ella justamente eh, quería hablar, ¿no? Pues bueno, tiene ella ese temperamento fuerte, tiene esa capacidad, ¿no? De cuestionar, de ir en contra, ¿no? De los mandatos. Y bueno, Adaku experimenta, ¿no? La humillación, la subordinación de lo que implica ser una segunda esposa en un hogar patriarcal. Ella decide romper con ese sistema, abandona la casa de Naif y opta por ganarse la vida como comerciante e incluso, bueno, en la novela se sugiere dedicándose a la prostitución, algo que Ñuigo y la sociedad condenan. Sí. Se cuestiona y se deja entrever. Pero ¿qué representa Darkbook? Aquí está representando, no sé si Gabriela, que tiene la mano levantada, quizá me lo puede responder, ¿qué representa Aku? ¿Vale? ¿Qué papel encarnaría, perdón, a Daku en términos simbólicos y temáticos? Y bueno, en lo personal pienso que es la transformación del personaje, es decir, ese paso de la creencia propiamente dicha como cultural, de ciertas, bueno, como los Igbo, Yoruba, que tenían bueno, ciertas tradiciones, digamos. Para mí es el personaje que se transforma y que acepta que bueno, que la contemporaneidad, el paso de la civilización, o sea, el avance, el progreso entre comillas, que acepta que ya no se puede vivir de determinada forma, que ya los tiempos cambiaron, que lamentablemente, digamos, no es, bueno, es lo que nos toca como mujer, como por la cultura, hay que aceptar y bajar la cabeza. No, es la que finalmente rompe y para mí es el personaje que finalmente se transforma, que trasciende, y que después vuelve a aparecer porque no hay como un corte y no se ve más, sino que no siente como ni como un resentimiento, porque de hecho es la que va a despedir en el aeropuerto a Oshia. Luego aparece también en la parte del juicio donde lo condenan finalmente a Naif. Em, y es la que está, digamos, de alguna manera, es la que sigue estando desde su lugar, ya como apartada y mirando desde afuera, incluso no quizás como, a ver, compadeciéndose de lo que le está pasando a Nu, sino como acompañando porque sabe que Nu, al fin y al cabo, hasta sus últimos días, trató de seguir con esa tradición que era Exacto. ya insostenible. Entonces, para mí es el personaje que finalmente trasciende y el que evoluciona, vamos a decir, o se transforma, digamos. Que de hecho la admiro mucho. Ya, totalmente. Sí, 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 porque en esta novela, como también pasa en otras novelas de Flora Wampa, sobre todo en una que se llama One is Enough, con uno ya basta, con uno es suficiente. También tenemos un personaje muy parecido, una mujer que quiere ser
madre soltera, que está empoderada, que es una mujer independiente, y estamos hablando de una novela de los años 60, 70, ¿vale? En África. Pero bueno, y me gusta este tipo de personaje, pues rompe justamente con los mandatos. Eh, Gracias, Gabriela. ¿Qué más representa? Vamos, sí, ¿Qué acá en los más comentarios hay representa? algunas, sí, hay Vale, varios, dice, Laura había dicho antes de que propusieras a Daku, decía que hay una cierta elección ahí, cosa que en otros personajes pareciera no haber. exacto. Totalmente. Caro agrega a Daku una empoderada, una rompecadenas. Y Graciela agrega, representaría la libertad de la mujer, darse cuenta de que hay algo allá, más allá de las tradiciones. Y Adrián Albi agrega, Adaku es la transición hacia los cambios culturales sin dejar de empatizar con los suyos. Totalmente. Justamente hablabas sobre el tema de la elección, y es lo que hablábamos antes con Verónica, ¿no? Esa elección de Adaku le provocó ese estigma, ¿no? Ese estigma social, ese repudio por parte de esa sociedad donde vivía. Pero bueno, ha sido su elección y es plausible, lógicamente. Sí, Em, Cecilia. Perdón. Si querías agregar algo, si sí, no, sí, pasamos Cecilia. a Cecilia, Sí, sí. sí. Hola, sí, yo retomo lo que dicen ustedes. Ella, al ser una heroína rebelde, acepta como esa ruptura y acepta también esa marginación en la sociedad. Y yo la elevaría a compararla o hacer un paralelo con una Antígona, una cosa así, esa mujer que Mm, sale de las estructuras, que trata de moverse y que acepta el destino por salir justamente de esa estructura, porque vos decís, bueno, rompo con esta estructura, me muevo de este lugar, me posiciono en otro lugar, pero eso te lleva a una consecuencia. Ella la acepta y la vive libremente, me parece eso lo más rescatable. totalmente. Adaku aquí, bueno, es como una alternativa a la maternidad como único destino así femenino, porque, bueno, Nuevo encarna lo que es el ideal cultural de que la mujer solo encuentra sentido a través de los hijos, y aquí Adaku lo que hace es pues, cuestionar esa visión. Ella intenta no quedar atrapada en la poligamia, em, intenta también el hecho de tener una independencia, ¿no? Económica. eh, Vemos esa búsqueda de independencia económica y también representa esa crítica, ¿no? al patriarcado. Em, ¿Qué más podemos comentar sobre ella antes de pasar a la próxima? No sé si alguien quiere comentar algo más, si no, pasamos a dos personajes que tengo aquí. Comentarios no hay y manos levantadas tampoco. Vale. Bueno, Fijaros que perdón, justo agregaron, perdón, que a veces superpongo justo María escribió, podría ser la voz de Mecheta. sí, totalmente, sin lugar a duda, sin lugar a duda, sí. Es una figura protofeminista, es decir, es como una anticipación, ¿no? al feminismo, así como que la veo yo, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Tengo aquí varias preguntas, estoy intentando seleccionar por el tema de tiempo eh, la mejor. Vale, en la familia, sí, hay un personaje que va a la universidad y a la escuela de posgrado, y luego hay otro personaje que quiere ser cazador. ¿Qué representan en la novela estos dos personajes? El que va a la universidad y al posgrado y el que quiere ser cazador. Es decir, uno era Osha, ¿vale? El que va a la universidad, y luego tenemos Adim o Adimbawa, ¿vale? Que vendría a ser el que quería ser cazador. Pero aquí, ¿qué representan estos dos en la novela? Son la antítesis. El cazador Sí. quiere salir del país y estudiar fuera, ir a la universidad. Sí, Nancy, Nancy. claro. Vale. Hola. Sí. Nancy, ¿qué ¿Y tal? puedo? Sí, hola. Sí, dale, Nancy. Cazador es la tradición misma, es la virilidad entendida
esos roles masculinos que estaba pensando, que a mí me costó decodificar también para salir de la mentalidad occidental, la virilidad asociada, como dice al principio, según las capacidades del hombre, ¿no? Entonces las tradiciones, volver a eso y, y la modernidad. Estaba buscando, dice, hablando de Adgadi, dice, era más alto que el resto y como nació en una época en que la destreza física definía el rol de las personas, la gente lo aceptaba naturalmente como un líder. Era el cazador, el protector, el fuerte, digamos. Y hay una cosa que también me llamó mucho la atención, que no tiene que ver con la pregunta, pero el juego sexual, que tenía también mucho que ver con el cazador y la presa. Hay una concepción ahí, ¿no? Porque la mujer tenía que defender su dignidad como la presa. Y bueno, y después la modernidad, el hombre blanco, ir a estudiar, alejarse de la familia, son como la antítesis, me parece, de las cosas. Efectivamente, sí, 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 sí. Cuando hablabas tú de esos juegos eróticos y eso, también hablamos de poder, ¿no? Hablamos del cazador y también hablamos de un tema de poder, pero bueno, todo esto dentro de esos conceptos Ivo, ¿no? De lo que significaba ser cazador y lo que representaba, ¿no? Detrás de ese cazador, pero tiene que ver con, ¿no? La figura del macho, ¿no? Sí. Muy bien, exacto. Entonces, tradición, vale, modernidad, supuesto progreso, ¿vale? Supuesto Claro, progreso. es lo que dice en el chat, justamente pone Caro, pone Carolina, progreso entre comillas, Ah, Graciela también la tradición y la libertad, bueno, y Caro, ya, muy y interesante después eso. Verónica. Con Sí. libertad, exacto. Sí, sí. Caro, Sí, justamente iba a decir eso, pero a grosso modo, digamos, lo primero que se me ocurre es acá, desde acá en Argentina, civilización y barbarie fue lo primero que se me ocurre, ¿no? Con respecto a eso, pero bueno, también la dualidad de lo nuevo, de lo moderno y lo tradicional por el otro lado, lo del macho también, y el blanco-negro como esa dualidad, ¿no? Uno hace cosas de blancos en Estados Unidos, además, ¿no? Eh, y el otro, el cazador, me pareció que era como un dibujo, casi como una pintura esa dualidad, ¿no? Pero bueno, civilización y barbarie argenta sería. te entiendo perfectamente. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Caro. Antes de pasar a Verónica, leo brevemente, rápidamente lo que dice Laura, porque agrega que lo interesante es que Oshia también aparece como egoísta, entre comillas. Entonces, esa libertad, entre comillas, o ese progreso, entre comillas, o modernidad, están también asociados a cierto individualismo. Total, totalmente. Muy, muy interesante, sí. Individualismo también, sí. Bien, Sí, pasamos Verónica. a... Verónica. Sí, bueno, ya dijeron más o menos todo. Lo de Oshia se asimila a la cultura del invasor, de hecho él estudia en el colegio anglicano, quiere ser como sus compañeros, y cuando se va a Estados Unidos se termina casando con una mujer blanca. Eso me pareció muy significativo también. Él Ya. quiere ser como los blancos y por eso se aparta tanto, ¿no?, de su familia. El hermano como que le interesa un poco más la tradición, la cultura, está más cercano a la madre, empatiza con la madre. Él se pone triste cuando la madre está mal, es eso, ¿no? Bueno, todo lo que ya dijeron, pero lo de la que se case con una mujer blanca me impactó. Y es que eso es lo que da prestigio. Ese es el problema, ¿no? Es lo que da prestigio, lo blanco. Pero muy interesante también ese aporte que le das a eso que no habíamos mencionado antes. Y yo tengo las dos preguntas, ¿vale? Dos preguntas fáciles, muy, muy, muy fáciles para finalizar. ¿Cómo se cuenta, según la novela, la riqueza que puede tener una persona? Pregunta muy fácil. Esa como punto extra en el examen, ¿no? Para aquellos que leyeron la novela.
puedes levantar la mano. Claro, Carolina va poniendo hijos Olga. varones, por los hijos varones, Vale. dice Nancy. Hijos varones. Bien, bien, bien. Olga. Olga. Eso, los hijos varones, claro, sí, pero también hay un momento en la novela que tú piensas, pero ¿por qué no te quedas en Ibiza? Que ella dice, yo aquí realmente soy rica porque mis hijos están alimentados, yo tengo, bueno, todo lo que hemos dicho, ¿no? La ayuda de la comunidad, realmente yo aquí soy rica y en Lagos no tengo nada. Aún así, en Lagos ella llega a momentos a tener un desahogo, pero sí, yo con lo que me he quedado es eso, cuando ella dice, yo realmente cuando estoy en mi comunidad es cuando soy rica, porque tengo el valor y lo que necesito a todos los niveles, físico, mental y espiritual. No sé, yo me quedaba con eso. Sí, los valores, los valores de la tradición, la familia, los códigos, el respeto, es también parte de una riqueza. Pero bueno, a la hora de medirlo, sí es verdad que el hecho de tener varones, hijos, pero sobre todo varones, va a ser la riqueza. Sí. Y cuantas más esposas, más hijos. Entonces también el hecho de tener esposas, eso demuestra un poder adquisitivo porque hubo una dote de por medio. Entonces también acumular esposas e hijos es parte del capital. Al menos de esta comunidad, ¿vale? No podemos generalizar. No sé si Verónica había levantado antes la mano. Sí. Verónica La está bajó. bien, ¿cierto? Sí, ya está. No, Una cosita. todavía. Sí. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, dale. Ah, no, el gran contraste entre la riqueza del blanco, que es la acumulación de capital, y la riqueza de ellos, que sería la trascendencia, ¿no? A través de los hijos, de la supervivencia, sí, justamente de trascender, de seguir estando. Un gran contraste entre la riqueza de uno y otro. Sí, el hecho de tener hijos también, eso da mano de obra, es decir, en las zonas rurales, cuanto más hijos, más mano de obra, mejor es la cosecha, mejor es la venta, y también es un tema de qué fértil es, ¿no? Vaya semillas tiene este hombre, y no me refiero a las de la cosecha. Pasamos, Federico, Nancy, sí, sí. Perdón, solo porque pregunta Laura si con el funeral también podría ser cuando muere. el tema de la De la riqueza, riqueza, claro, sí, sí, por el tema de los esclavos, exacto, de las personas esclavizadas, perdón, efectivamente, sí, sí. Si no todo el mundo Y tenía personas esclavizadas, es otro tipo de personas esclavizadas. Muchas personas esclavizadas en África también eran adoptadas, eran consideradas como hijos. No es que estoy romantizando la esclavitud en absoluto, pero no es lo mismo esa esclavitud con la transatlántica o la transíndica, ¿vale? Eso es otro capítulo y otra sesión para entender lo que era las personas esclavizadas, cómo era su comportamiento y sus dinámicas dentro de las sociedades africanas, que eran distintas a lo que sucedió, ¿no? en América. Pero bueno, no dejan de ser personas esclavizadas, lógicamente, sin libertad. Pero eso es un tema muy interesante también a tratar. Pero demuestra la sí, riqueza, lógicamente, sí. rápidamente los comentarios. Carolina dice ahí siempre está la tensión entre la pertenencia a una comunidad o clan que puede traer contención versus el fuerte mandato de la tradición. Totalmente. Y lo podemos trasladar nosotros en nuestro núcleo, ¿no? Familiar también. Pues Nancy Caro, Sí, sí, Nancy Caro, y después pasamos, como verás, ninguna pregunta es breve. afirma. Ninguna pregunta que haces siempre va a traer muchas lindas Bueno, está bien, está respuestas. muy bien eso. Me Sí, quedan muchas claro, preguntas, claro. como siempre, Por pero está bien eso, que de sí, una sí. pregunta Sí, surjan tantas cuestiones. sí, Es un tantas libro muy, muy respuestas. complejo, con muchísima temática, que eso lo hace muy, muy interesante. Nos deja pensando, nos deja meditando. Hay momentos en que hay que apartar el libro y tomar aire. Sí, sí. Y eso es lo bueno de la literatura, que nos genere algo, que nos provoque. Nancy. Al final del libro, donde se habla ella va en el taxi, que en un momento el taxista le dice, es una señora rica, porque ella le cuenta los hijos que tiene. Debe decirme dónde se queda, me gusta conocer gente importante.
Pero después lo que me pareció súper desesperante es otro comentario que le hace, es desesperante. Esta vida es muy injusta para nosotros, los hombres. Nosotros hacemos todo el trabajo. Ustedes se llevan toda la gloria. Incluso viven más años para ver los frutos. Un hijo en América debe ser muy rica y estoy segura de que su marido murió hace tiempo. Después de todo lo que pasó, pobrecita, me quería matar con ese final. No, sí, sí, otra ironía más, otra de las grandes ironías de estas delicias de la maternidad, sí. Pues gracias por traer a colación esas citas, Nancy. Sí, claro. Bueno, no, último, marqué un montón, creo que no me quedó parte del libro sin marcar. 3 cosas y ya no hablo más. Me pareció muy vívido, ¿no? Como cinematográfico. Yo leía y veía permanentemente y me daba la sensación de hasta inventar las voces, porque está como que me lo estuvieran contando, ¿no? Aquí en mi casa, pero marqué un montón, pero volví siempre, le puse un marcador donde dice, es en la página, bueno, yo tengo el libro en físico 258 que dice, nuestra vida empieza en la inmortalidad y termina en la inmortalidad. Que esa fue la atmósfera que me dejó la novela en particular, ¿no? Como que, por eso lo que dije al principio, que ella vuelve en ese chi, ella vuelve a ser y como que no sé si va a acabar, ¿no? Esa es la sensación que me dio la novela hermosa y que en algún momento seguramente releeré. Así que gracias, Federico. Sí, es una novela para releer, sí, es una novela para releer porque se descubren cosas nuevas y se replantean otras. Y lo que tú dices es un libro para marcar mucho, mucho, hay mucho para marcar. Que nos disculpen aquellas personas que nos odian por marcar libros, pero es imposible no marcarlo. Sí. Última pregunta, también muy fácil. Si tenéis que elegir, ¿qué elegís? ¿Ibiza o Lagos? ¿Ibiza o Lagos? Ahí podéis abrir los micrófonos porque la respuesta es una sola palabra. Y usa. Y Ibiza. también. Es la También. pertenencia. Ibiza, sí. Y sí, Vale, claro. perfecto. Bueno, Juan Carlos pone no sé. Sí, yo no Bueno. sé, ¿eh? O sea, en este contexto que pintan, tal vez sí usa, pero insisto, el mandato. Claro, bueno, a ver, claro, hay que ver si es Lagos siendo Adaku, es otra posibilidad también. Puedo decir Lagos, pero ser Adaku, tener una independencia, ser una mujer empoderada, también hay otra posibilidad. Así que bueno, nada, me alegro mucho de que os ha gustado esta novela. Yo creo que es una Federico, novela que... muy breve, Sí, sí, muy, sí, perdón que te interrumpa, pero es curioso. nada. Sí, soy Alexandra, dice, soy niña de departamento y cemento, así que Lagos. Un voto hay para Ah, Lagos. vale, perfecto. No lo voy a juzgar, simplemente es una pregunta, no juzgo. Pero bueno, nada, que ha sido un placer. Sé que es una novela para tratar en 2 sesiones, es lo que suelo tratar normalmente las novelas. Eh, Espero que no hayamos hecho ningún tipo de spoiler para aquellas personas que no la han finalizado. Es un must, es realmente un must de las literaturas africanas, así que bueno, el que no la haya terminado, que la termine, el que no la haya leído, que la lea, porque vais a tener que recoger esta novela en unos años porque vale la pena. Así que nada, muy feliz viernes, muy feliz fin de semana y nos vemos en 2 semanitas, ¿vale? Ya están los relatos colgados, son Gracias, 4 Federico. relatos y ya están ahí colgados para los deberes, ¿vale? Ha sido un placer. Y muchas gracias Muchas por gracias. vuestras Gracias. contribuciones y Gracias. participaciones, Muchas todas gracias. muy Que estén muy ricas. bien. Gracias. Que estén Buen muy fin de bien. semana. Gracias. Gracias. Adiós. Buenas Gracias. tardes.